todos, muy bienvenidos a este espacio donde vamos a estar profundizando alrededor de la envidia como emoción. Y voy a hacerlo a través de un formato preguntas-respuestas. Entonces vamos a comenzar con la primer pregunta. Y la primer pregunta es, ¿cuáles son las luces y las sombras de la envidia? Muy bien, entonces, lo primero que quiero hacer antes de empezar esta charla es recordarles que no hay emociones buenas o malas, como muy posiblemente aprendimos en el pasado, y de la envidia también tenemos juicios, muy probablemente tenemos juicios de que la envidia es una emoción muy mala. Entonces, lo primero que les quiero recordar es eso, no hay emociones buenas o malas, lo que sí es que las emociones tienen luces y sombras. ¿Qué quiero decir con esto? Que las emociones desde su luz nos pueden abrir posibilidades para el logro de nuestros resultados, para nuestras relaciones, para lo que queremos, y desde sus sombras nos pueden estar limitando y aprisionando. Entonces, vamos a responder con eso, cuáles son las luces y las sombras de la envidia. Entonces, la principal luz que tiene la envidia es que cuando nosotros la sentimos, podemos identificar en el otro, hacia el que estamos sintiendo la emoción, qué es eso que él es o hace que nosotros queremos tener para nosotros mismos. Entonces, desde eso que envidiamos, podemos estar viendo que hay algo de admiración. Nosotros admiramos eso y lo queremos. Entonces también nos conecta con una ambición desde la luz que nos moviliza a la acción y también con el esfuerzo de hacer para ser mejores o para lograr algo que nosotros queremos. Ese ser mejores desde lo que nosotros juzgamos que seríamos mejores. Entonces esa es la luz que nos ayuda a ver eso que admiramos en otros. Ahora, ¿cuál es la sombra del egoísmo? La sombra es que entonces nosotros podemos dejar de ver primero lo que nosotros somos, tenemos y hacemos por estar enfocando nuestra atención solamente en lo que tienen y son los demás. Eso como primero, entonces desde ahí perdemos de vista el ser que somos, nuestros dones, talentos, incluso desde la autenticidad, lo que sí queremos para nosotros, lo que soñamos, porque hay veces eso que admiramos en el otro o que envidiamos viene más de un libreto preestablecido por el sistema de lo que de lo que es el éxito. Entonces desde ahí nosotros nos dedicamos a envidiar eso en los otros. Entonces eso como primero. Y segundo, hay una sombra muy delicada que tiene la envidia, y es que cuando vemos que el otro tiene o es eso, inconscientemente podemos generar que esa persona deje de ser eso o deje de tenerlo, para que nosotros no nos sintamos mal por eso que él tiene o que ella tiene y es, ¿cierto? Entonces es como que de alguna forma estamos deseándole el mal al otro o un daño al otro porque preferimos que él no tenga eso que tiene o que no sea eso que es. Y desde ahí puede pasar que la envidia se vuelva una emoción tóxica porque puede anidar o puede ser sí como el nido para el resentimiento, porque de hecho sí, la envidia, si yo pensara en un color para la envidia diría que es naranjada, porque tiene algo de rabia, tiene algo de fuego, porque nosotros queremos eso. Entonces desde esa luz, ese fuego, ese combustible nos invita al esfuerzo, a hacer para tener eso que admiramos, pero desde la sombra se puede quedar ahí ese fuego en nosotros encendido, 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 y puede generar un resentimiento, donde desde ese resentimiento nos podemos incluso quemar. Entonces esas son las luces y las sombras de la envidia. Ahora vamos a seguir con la siguiente pregunta, y la segunda pregunta es, ¿por qué siento envidia todo el tiempo? Y si ustedes llegaron a este video por el reel que les compartí en Instagram, vieron que hice referencia a la serie Envidiosa, la serie argentina Envidiosa, que es una comedia que está en Netflix. Y si la vieron, pueden ver que la protagonista muchas veces está sintiendo envidia, y aunque los demás le preguntan, ¿será que eres envidiosa? ¿Será que lo que estás sintiendo es envidia? Ella lo niega, ella dice, no, yo no soy envidiosa, porque como tenemos este mal juicio hacia la envidia de que es una emoción muy negativa, tóxica, mala, entonces claro que no queremos sentir la envidia. Ahora, si ustedes ya la reconocieron en ustedes y ustedes dicen, ay, sí, a mí yo siento malestar todo el tiempo porque estoy enfocándome siempre en lo que tiene o en lo que es el otro, y eso me genera malestar, eso me genera molestia. Si ustedes ya empezaron a sentir eso y ya saben que es envidia,
De pronto por lo que les conté de las luces y las sombras ya lo empiezan a identificar y dicen, no, pues es que yo la siento muy seguido. Y también les conté en el reel que yo sentía muy seguido la envidia. De hecho, todavía yo sé cuando me llega la envidia, todavía sé cuando la siento, porque las emociones son legítimas, las emociones son detonadas por eventos y simplemente las sentimos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer con una emoción es no juzgarlos o rechazarnos por sentirlas, porque ellas van a llegar. Y en un sistema en el que nosotros hemos crecido, donde nos han dicho usted tiene que ser exitoso y para ser exitoso tiene que ser esto, esto y esto y esto, y donde siempre nos están invitando incluso a la comparación, o sea, la comparación está muy presente en este sistema en el que vivimos, social, político, económico, y la envidia parte de la comparación, ¿cierto? De nosotros estarnos comparando permanentemente con los otros. Entonces es muy común que sintamos envidia porque fuimos educados en un sistema que nos lleva a compararnos y a estar buscando el éxito permanentemente, pero no el éxito para nosotros, sino el éxito que está establecido en un libreto. Entonces podemos sentir envidia, por ejemplo, cuando vemos y es más tesón porque lo podemos sentir hacia nuestros amigos y seres queridos, y eso nos hace sentir un poco culpables o avergonzados, porque decimos, pero ¿por qué estoy sintiendo esto hacia esta persona que es querida para mí? Entonces, si un amigo se compra un carro mejor, si una amiga, por ejemplo, recibe elogios, si es ascendida en su trabajo, eso nos puede generar envidia. Entonces nosotros necesitamos aprender a reconocer que llega la envidia y ver si está llegando desde la luz o desde la sombra, si nos está mostrando algo que legítimamente y genuinamente queremos para nosotros y no viene de un guión aprendido, y entonces estamos diciendo, ok, yo quiero eso y me voy a movilizar hacia allá. O si no, y está llegando sombría y estamos diciendo, incluso quiero que mi amiga o mi amigo deje de tener eso porque no me quiero sentir más así. Entonces eso es importante. Ahora, lo otro que nos puede pasar cuando sentimos la envidia mucho tiempo y por todo, es que también es una emoción que aprendimos a sentir. Y hay veces las emociones, cuando las sentimos por mucho tiempo en nuestra vida, se vuelven estados de ánimo. ¿Cuál es la diferencia con un estado de ánimo? Que el estado de ánimo se vuelve como unas gafitas, se vuelven como gafitas y ya nosotros vemos la realidad siempre desde esas gafas, siempre. Entonces, si decimos que la envidia es como naranjada, así la veo yo en mi caso, es como si todo el tiempo tuviéramos unas gafas naranjadas y estamos viendo la realidad naranjada. Entonces, cualquier cosa que vemos en el otro que nosotros no tenemos, inmediatamente activa el fueguito que les decía en el interior y empezamos a compararnos y a decir quiero eso y empiezo a actuar inconscientemente para obtener eso, o desde la sombra digo, ay, qué rabia, preferiría que ya no la tuviera, o qué rabia, esto me hace sentir rabia. Entonces, cuando se nos vuelve estado de ánimo la envidia, como pasa en la serie, todo el tiempo la sentimos, o sea, ya es algo que se vuelve parte de nuestra cotidianidad, sentir esa envidia todo el tiempo. Y el asunto, por ejemplo, cuando es una emoción que se nos queda atrapada, cuando se vuelve un estado de ánimo, es que eh, ya no es gatillada por un evento puntual, sino que ya todo el tiempo todo el tiempo estamos sintiendo la emoción o mucha parte del tiempo. Entonces, cuando eso pasa, la emoción, la envidia no está respondiendo al momento presente y a tu realidad actual, sino que ya es permanente en tu vida, o sea, ya la sientes por todo, ya no está siendo genuina al momento presente, sino que la aprendiste en el pasado y se te quedó como si fuera un traje, un personaje un personaje en ti. Y desde ahí ya la envidia empieza a tener como unas frases que son comunes para ti, yo quiero esto, yo por qué no puedo tener esto, porque una frase muy común que aparecía en la serie, porque ellas tienen eso y yo no lo puedo tener. Entonces ya se te vuelven unas frases muy cotidianas que te dices a ti mismo o a ti misma, ya sabes, incluso corporalmente también empiezas a actuar de una forma distinta, de pronto más tenso, todo el tiempo estás tenso porque la envidia viene de la rabia, entonces estás tenso, tus músculos aparecen así, en una conversación cuando ves que el otro lo tiene, puedes fruncir el ceño, entonces empieza a aparecer ya como una emoción, una respuesta para todo. Entonces, es muy importante también darnos cuenta de eso, si es que ya la envidia se instauró tanto en nuestra vida que ya estamos viendo la vida generalmente con unas gafitas de envidia. Es como si tuviéramos un personaje de la envidia, que en mi caso es Tati la envidiosa, que ahora les voy a contar un poquito más.
sobre ese personaje. Vamos entonces con la tercera pregunta y es ¿cómo puedo gestionar la envidia? Claro, entonces yo les decía que les iba a contar cómo gestionar esa envidia. Entonces lo primero que tenemos que hacer para gestionar cualquier emoción es legitimarla, reconocerla, es decir, como yo les decía, así sea esta vena de ánimo, sea una emoción que se nos quedó mucho tiempo, o sea que nos llega muy frecuentemente como emoción, necesitamos legitimarla y decir, ok, estoy sintiendo envidia, eso no está ni bien ni mal, no me hace sentir orgullosa o no, no lo juzgo, simplemente sé y acepto que estoy sintiendo envidia, lo acepto. Ese es el primer paso para aprender a gestionar la envidia, aceptarlo y no juzgarnos ni rechazarnos por eso. Ahora, lo segundo que tenemos que hacer, ya cuando sabemos y aceptamos que tenemos envidia, es empezar a reconocer esa emoción, cómo llega en nosotros. Entonces, como les decía, si es que ya está muy, muy frecuente en sus vidas y es hasta un personaje, empezar a ver, ve, ¿y qué me dice la envidia? Cuando aparece, ¿cuál es la frase que me dice? Por ejemplo, yo, ¿por qué no puedo tener eso que los demás tienen? Porque yo intento y no puedo, o sea, ¿por qué? Y llega esa pregunta que es el por qué, y cuando esta pregunta llega tan frecuentemente es porque me estoy oponiendo a la realidad, es como si estuviera boxeando contra la realidad y ahí es cuando empieza a generarse el resentimiento. Entonces empezar a ver qué me dice esa envidia, pero ¿por qué? ¿Y por qué las otras más bonitas que yo? ¿Y por qué las otras siempre reciben elogios y yo no? ¿Y por qué los otros parece que están avanzando más de lo que yo avanzo? Empezar a reconocer cuáles son las frases con las que esa envidia llega y empezar a ser conscientes de dado esa envidia que llega, qué sentimos en el cuerpo. Por ejemplo, si se nos tensan los hombros, si empezamos a hacer algún movimiento con las manos, por ejemplo, nos empezamos a traquear los dedos, ¿qué empezamos a hacer corporalmente cuando sentimos esa envidia? Si, por ejemplo, nos da calor, porque como viene la rabia, puede ser que nos acaloremos un poquito, si se nos pone la piel roja. Empezar a identificar cómo llega esa emoción desde el cuerpo y cómo actuamos desde esa emoción. Seguramente si no hemos hecho este ejercicio de identificarla, puede ser que estemos reaccionando de forma inconsciente ante la emoción. Simplemente, ¡pum!, actuamos. Entonces actuamos, es decir, por ejemplo, muy bueno, muy bueno por ti, pero realmente no estamos sintiendo alegría genuina por el logro de nuestros amigos. O muchas veces ni siquiera los felicitamos, porque incluso era algo que veíamos en la serie, el personaje no es capaz de dar piropos sinceros o elogios sinceros a sus amigas, entonces, como empezar a ver cómo actúo yo desde esa envidia, cómo me hace actuar. Y muy seguramente entonces, como les digo, ahora es una reacción inconsciente, pero en la medida en que empecemos a ver esa envidia y a reconocerla, vamos a poder modular la respuesta emocional. Entonces, primero es legitimarla, después reconocerla y tercero, empezar a identificar cómo reacciono yo ante la emoción. Y ahora sí, cuando yo ya la conozco, cuando yo ya sé cómo aparece, la puedo empezar a gestionar. Puedo empezar a gestionar esa envidia. Entonces, el principal modulador emocional que a nosotros que tenemos como seres humanos es la respiración. Ese es el principal modulador emocional. Entonces, es decir, lo que nos permite modular la respuesta emocional para que no actuemos de forma inconsciente. Entonces, ahí va a ser muy importante siempre respirar. O sea, cuando ya le identificamos y decimos, está pareciendo sombría, esto está anidándose más en mí el resentimiento, entonces empiezo simplemente a respirar, a ser consciente de mi respiración y de esas sensaciones corporales que van apareciendo en mi cuerpo. Entonces eso es muy importante, ser consciente de esa corporalidad y de respirar. Eso es lo principal, respirar. ¿Qué más? Y esto que les estoy invitando a hacer para gestionar la envidia es algo que hemos conocido como mindfulness o atención plena, es estar presentes con esa emoción y empezar a ser conscientes de ella. En la medida en que somos conscientes de la emoción, ella va perdiendo intensidad. Eso es lo que nos pasa, que va perdiendo intensidad y le damos posibilidad a nuestro cerebro, a la parte del córtex, que es la racional, de reflexionar.
lo que nos damos es la posibilidad de reflexionar para empezar a identificar esto si es genuino, esto no, esto es aprendido, pero yo por qué quiero ser como mi amiga si somos tan distintas, si yo no sueño lo mismo que ella, por qué no la puedo admirar legítimamente si la amo tanto. Entonces, como que empezamos a darnos la posibilidad de reflexionar. Eso es lo que pasa cuando estamos en atención plena y respiramos. Lo segundo que les quiero decir es escribir. Escribir es la herramienta más poderosa terapéutica que tenemos, y empezar a escribir yo por qué estoy sintiendo envidia, cómo la siento, qué me está invitando a hacer esta emoción. Escribir qué es eso que sentimos, qué es lo que estamos sintiendo en el momento, nos ayuda a también gestionarla y hacer que la emoción pierda intensidad, y sobre todo a entender por qué está llegando esa emoción, ¿cierto? Y cuando lo entendemos, decir, pues esta envidia no tiene sentido, porque es que no tiene, porque acordémonos que la envidia llega a la comparación. La comparación es súper subjetiva, es cero objetiva, quiero decir cero racional, porque somos seres totalmente distintos. Entonces no tiene sentido compararnos. Es que piensen si tienen hermanos, primos, que vienen de la misma familia, que a lo mejor fueron al mismo colegio y son tan diferentes. Eso nos muestra que la comparación no aplica, o sea, es realmente subjetiva. Entonces, cuando empezamos a escribir o empezamos a estar en atención plena, podemos darnos cuenta de eso, y así vamos gestionando esa envidia. Ahora, si definitivamente nosotros decimos, no, sí, sí está desde la sombra, sí da lugar, si es mi caso, porque yo sí quiero, por ejemplo, tener esos mismos resultados, o resultados muy buenos académicos, yo sí quiero seguir como ejemplo a esta persona, entonces desde ahí podemos movilizarnos a la acción y empezar a actuar y a esforzarnos para tener eso que queremos y que el otro me está mostrando, pero siendo muy conscientes de que los resultados van a ser totalmente diferentes porque somos personas distintas. Entonces, primero, legitimar la emoción. Segundo, reconocer cómo llegan ustedes. Tercero, ver cuál es su reacción ante la emoción, cómo actúan desde la emoción. Y cuarto, entonces empezar a gestionarla para modular la respuesta emocional y que les sirva a ustedes esa emoción, como a través de la atención plena, a través de la respiración, de la escritura, y si la envidia llega en su luz, a través de la acción consciente para lograr eso que queremos. Ahora vamos con la última pregunta, que es, ¿cuál fue mi principal o mi primer aprendizaje de Tati la envidiosa, de la Tati envidiosa? Entonces, yo les quiero contar un poquito yo por qué me di cuenta, porque eso es lo importante también reconocer, porque es que esa emoción es tan frecuente en nosotros. Bueno, además de todo lo que les conté del sistema, ¿cierto? El sistema en que crecemos, que nos lleva a compararnos, a buscar ser los mejores en todo, que tiene unas bases por ahí de escasez, y de comparación y de perfeccionismo. Resulta que yo también, desde mi historia, desde mi niñez, tuve un aprendizaje con mi figura paterna, donde él inicialmente se niega a aceptarme como su hija, es decir, hay un rechazo de él hacia mí, y después de eso, él estuvo como intermitente en mi vida, como que aparecía unas veces, otras veces se iba, aparecía, se iba. Y entonces eso generó en mí este huequito, este fueguito, porque también era un fueguito como de rabia de por qué yo no tengo eso que las otras niñas tienen, o incluso otros niños tienen, porque otros tienen un papá presente, un papá que respondió por ellos, que se siente orgulloso de ellos, y yo no. ¿Qué es eso que a mí me falta, que yo no logro tener eso? Ese aprendizaje para mí instauró en mí sentir esa envidia de forma muy frecuente, y estar siempre, era como si yo fuera un radar. Si yo fuera un radar de comportamientos, de identificar comportamientos que generaban el reconocimiento en los niños y niñas, sobre todo niñas. Entonces yo empezaba a mirar qué reconocían en las niñas. Por ejemplo, si bailaba muy bien, entonces yo inmediatamente empezaba a bailar, a tratar de bailar muy bien, o si las felicitaban las profes, no sé, porque eran muy buenas en una materia. Entonces yo inmediatamente también trataba de hacer eso en lo que eran reconocidas. Entonces es como si yo me hubiera vuelto un radar
y estuviera buscando todo el tiempo esos comportamientos que le otorgaban al otro reconocimiento, y yo inmediatamente me moví a hacer eso, y eso fue hasta muy grande. Eso fue hasta que empecé mi proceso de autoconocimiento, de darme cuenta de quién era realmente, de saber que mis sueños no eran los mismos de otros, de perdonar y sanar el pasado, ¿cierto? De sanar y entender por qué había ocurrido eso en mi pasado con mi figura paterna, y que a la final lo que entendí es que no necesariamente tenía que ver conmigo, porque en ese momento de su vida él hubiera hecho eso con cualquiera que hubiera sido su hijo en ese momento. Después de tener las conversaciones, de entender, de perdonar, de sanar, pude empezar a gestionar esa envidia de forma distinta. Ahora, yo les decía en el reel, no siempre pasa que el personaje se va a ir, porque es un personaje que ha estado muy fuerte en mí. Es más, en los momentos más sombríos, cuando me siento cansada, cuando me siento entonces desequilibrada, o cuando estoy asustada, cuando estoy con miedo, puede aparecer otra vez y puede aparecer con fuerza. Entonces lo que nosotros aprendemos es a identificar ese personaje, esa emoción, y a gestionarla, y a entendernos y a comprender por qué ha salido, por qué ha surgido, y entonces a mirarnos desde una perspectiva muy compasiva y amorosa, para abrazarnos, para darle a ese niño o a esa niña interior lo que en su momento no recibieron, porque cuando crecemos nosotros ya somos la figura de autoridad para ese niño o esa niña interior. Entonces, a poderle dar ese reconocimiento, a poder decirle: aquí estoy, yo sí te veo, no tienes que esforzarte, no tienes que ser como otros, porque yo te veo. Entonces, todo eso fue el aprendizaje que yo aprendí a tener gracias a mi Tati envidiosa, porque cuando nosotros cicatrizamos nuestras heridas de infancia, empezamos a servir desde ahí. Y gracias a eso que yo viví y a la sensibilidad que desarrollé, pues hoy puedo acompañar a otras personas en el camino de amarse. Y bueno, y otra reflexión muy linda que he tenido recientemente es que eso que yo buscaba tan deseosamente obtener de esta persona, como que la gente que te ama, otra gente que te ama, sabe que o percibe que eso lo necesitas, la misma vida como que te compensa y otras formas, y me di cuenta que yo había sido muy reconocida por mi familia, había sido muy reconocida en la academia, en el colegio, por mis amigos, por mis amiguitas, o sea, siempre tuve reconocimiento. Lo que pasa es que es como si nos enfocáramos solamente en un punto de lo que no tenemos y lo queremos, claro, y la figura paterna es muy importante para los niños, pero es como si nos quedáramos fijos ahí queriendo eso, y pues tampoco de niños tenemos este tipo de conversaciones. Entonces, ahorita grande digo, hombre, eso siempre lo tuve, y qué lindo saber que lo tengo y también agradecerlo, porque eso de alguna forma va ayudando también a sanar ese pasado. Entonces, esa es mi experiencia desde la envidia. Todavía me llega, todavía si escucho, por ejemplo, que a una amiga le dan piropos, digo: ¿por qué a mí no? Esa pregunta me llega: ¿por qué a mí no? ¿Por qué a mí no? ¿Qué tiene ella que yo no? Y entonces inmediatamente sé que es una respuesta aprendida a ese pasado que tenía, y sencillamente la dejo pasar. Sin juzgarme, sin rechazarme, la dejo pasar. Ahora, cuando ya sí llega legítimamente la envidia, porque digo: ay, ve tan bacano eso que esta persona tiene, no sé qué, lo puedo reconocer y digo: ok, voy a empezar a actuar desde ahí. Pero este trabajo de la autoconciencia, del autodominio, es un trabajo que dura toda la vida, y lo que los invito a desarrollar es la autocompasión, para decir: ok, cuando actuamos de una forma que nos sentimos orgullosos, entender que seguimos en un proceso de evolución y de aprendizaje permanente. Bueno, así entonces cerramos este espacio. Les quiero preguntar: ¿qué aprendieron hoy? ¿Qué aprendieron de ustedes mismos en este espacio? También, ¿cuáles son sus emociones en este momento? Si quisieran emprender una acción, ¿cuál sería? Y dejarlos con esta frase de Paulo Coelho que dice: cuando quieres algo, todo el universo conspira para que realices tu deseo. Y se las quiero dejar porque si ustedes tienen la intención, el deseo de seguir sanando, de cerrar esas heridas del pasado, el universo conspira a su favor para que eso suceda. Van a llegar los recursos, las personas que a ustedes los pueden ayudar a que así sea. Y también, si están interesados, interesadas en que yo los acompañe, tengo entonces mi programa VIAP,
que es Viaje Interior al Amor Propio, donde a través de un acompañamiento personalizado, a través del coaching, de una guía, de materiales, de recursos, de un diario de su viaje, pues lo ideal, o más bien la promesa es que ustedes van a lograr ese objetivo que tienen respecto al amor propio. Por ejemplo, priorizarse, perdonarse, sanar el pasado, tener unas relaciones más sanas, encontrar su creatividad, su propósito, lo que ustedes deseen en el amor propio, vamos a avanzar en ese objetivo a través del programa VIA. Entonces, bueno, si están interesados, escríbanme, déjenme un comentario. Incluso también pueden reservar una cita conmigo, una llamada gratuita para contarles más sobre este programa VIAP. Muchísimas gracias a todos y a todas los que estuvieron en este espacio. Un abrazo para todos y estamos en contacto.